La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz. Hoy está con nosotros Alberto Tejada. Doctor Tejada, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Mi pregunta va dirigida a... Uno siempre habla con jugadores, con entrenadores, cuando hay un clásico en los días previos, y estos hablan de que hay una preparación especial desde el punto de vista físico, mental, jugadores que lanzan frases para calentar el clásico, se dicen muchas cosas en la prensa, ahora en las redes sociales. Desde su experiencia, ¿cómo se preparaba un árbitro para arbitrar un clásico? Bueno, dirigir un clásico es una experiencia muy especial y no te diría que es un objetivo, sino es un honor el que tú tengas esa designación. Y obviamente un club tan histórico como Universitario, como lo es su clásico rival Alianza Lima, o clubes importantes como Cristal, Boys y demás, siempre son partidos importantes para un árbitro, ¿no? Designado para un partido de ellos, se prepara, yo diría que desde la fecha previa a su posible designación, ¿no? Porque ya más o menos uno vislumbra que de pronto lo pueden elegir. Porque ya, claro, si tú has repetido el partido anterior, si has hecho el clásico previo, si has estado muy cerca al equipo, sabes que no te toca. Pero cuando ya la designación de la fase previa te dicen no llegas, estás entre uno y otro, ya de pronto tu preparación mental sí se establece, ¿no? Una conexión de cuidado, una conexión de mentalizarte en el partido, de que las cosas te vayan bien, porque el dirigir un clásico es un honor para el árbitro que lo hace. La mayoría de ellos, ahora claro, todo está en video, pero en esa época pues preparabas quien te tuviera un recuerdo de ese partido. Pero cuando habla de preparar, ¿qué cosa es? Física, Recordar. mental. Antes tú sabes que era mal visto tener claro los antecedentes de los jugadores, lo que hoy día se ha convertido ya en una obligación en la preparación del partido. Hoy día tú sabes que los árbitros van un día antes, sobre todo en Conmebol, en FIFA, se prepara con divisiones inferiores un partido previo para ver todos los audiovisuales, todas las cámaras, todo lo que hay con el VAR. Prácticamente hay un espectáculo previo un día antes del escenario, ¿no? Y obviamente los árbitros también tienen una fase de preparación en la cual van al hotel, evalúan jugador por jugador cómo se porta, cuáles son sus tarjetas amarillas, de rojas. Eso le iba a preguntar, porque eso se no habla antes. Porque se habla que los árbitros iban con predisposición. Ahora, ¿O van? No, ahora vienen con un estudio, o sea, porque me pareció justo realmente lo que antes era mal visto, o sea, yo no podía prejuzgar pues a un Carranza que venía así. Eso le iba a preguntar, porque usted sabe, me toca Carranza, me toca Martín Rodríguez, me toca Núñez, a esto lo tengo que cuidar, lo tengo que mirar. Sí. Antes era como que mal visto el que tú prejuzgaras que ellos se iban a portar mal. Okay. Bueno, esa filosofía hoy día cambió. Hoy día el jugador que se porta mal entra en el antecedente, entra como su CV, y él ya entra diciendo, espera, este se tira, este hace esto hace tal cosa, y prepara a los otros cuatro, si pasa esto, pasa esto, pasa esto, y hay todo un procedimiento para tratar de neutralizar lo que se considera un antifútbol o aquellas inconductas que trasladan el fútbol a otro lado, y es un tema más de habilidades extradeportivas. Y en su caso era de mirar la prensa y decir, uy, viene alineaciones y decir, me toca este jugador otra vez, me toca en tal estadio y uy, la cosa va a estar difícil, tengo que estar previendo tal cosa. A ver, no te voy a negar que siempre uno trae el antecedente de alguna preparación cuando ha habido algún antecedente que justifique tal acción, ¿no? Normalmente yo creo que el trabajo de un árbitro que de verdad se apasiona por su labor, se entrega a su actividad y se cree realmente un justiciero. O sea, yo me creía literalmente mi rol, ¿no? Un rol así de kamikaze, porque la gente no te quiere. Cuando tú entras, pues te dicen, ese de enero, ese eres tú, y ese es un grito colectivo. Iba con su estrella de sheriff al entrar a la cancha. No hay nadie que te aplauda pues, como un jugador que se nutre de la tribuna, ¿no? Tú te nutres casualmente de tu autoestima y de tu fortalecimiento mental que tienes para saber que tienes que sortear la adversidad, venga como venga, y tienes que prevalecer siendo justo por encima de las circunstancias, ¿no? Ahora, le toca un clásico este domingo. Usted
ustedes también concentran, ¿no es cierto? O sea, se quedan en un hotel desde el sábado o el viernes. Antes no se concentraban, ahora se están concentrando. Ya. ¿Y cuál era la rutina de ustedes? Yo hacía una suerte... Mira, lo que sucede hoy día en el arbitraje, esto de la preparación del partido, saber qué pasa en cada lugar, eso yo lo hacía cuando era árbitro, pero en esa época no se acostumbraba. Ya. Es más, me acuerdo que mi generación comenzó a colocarse traje para ir a los encuentros Claro. de menor jerarquía, porque antes la gente iba en bus o de cualquier manera. No, le comenzamos un poco como el director técnico a colocar un poco más de seriedad a tu profesión, Claro. y no ser solamente el árbitro, el entrenador. El jugador iba con una delegación y tú ibas de cualquier forma. Nosotros comenzamos a uniformarnos y también a darle un mayor respeto de formalidad a una actividad que sí requería una preparación mental, física, de ver cómo se iban a desempeñar los equipos en un partido, como se hace ahora. O sea, hoy día sí, mucho más profesionalmente, como te digo, no hay ningún secreto en ello. Se analiza jugador por jugador, inclusive hasta los recambios y hasta cómo jugaría el entrenador. Ahora se hablan de tácticas deportivas. Sí, este entrenador juega así, este juega así. Bueno, que hay que correr. Ustedes también corren, pues, ¿no? Muchísimo, ¿no? Sí. O sea, hay muchísimos kilómetros y hoy día mucho más, porque se desplaza uno a gran velocidad y con una resistencia que ya se da en alta, que es bastante más importante que la que se daba antes, ¿no? Ahora, usted se recluía en su casa, no salía ese día, la noche anterior. Sí, era religión el día previo, Ya. todo después del partido, como que después del partido nos ponemos a resolver lo que había sucedido. Pero ¿Alguna dieta en particular? sí, trataba de comer muy poco y obviamente no desayunaba, si No esos sé. conceptos también han cambiado, si había el partido en la tarde o hacía muy poquita alimentación, hacía prácticamente una preparación, no te digo calambre, pero no concentrada en ese foco, sino en el partido. Ahora, en el caso de los clásicos, ¿era igual? ¿Era más No, específica o era...? Hacíamos inclusive preparación, me acuerdo que en esa época nos íbamos a la comisaría, pedíamos el apoyo para ir con la policía para entrar y salir. Ya, Ya ok. hacíamos un poco más de... Porque sí que yo pertenezco a aquella época en la cual habían cositas afuera del partido, la Sí. época de Alfredo, afuera del... Había que salir en tanquetas, ¿no? Exacto, entonces, y había Sí. siempre esos psicosociales que se daban previo al partido y que se desencadenaban, depende de cómo terminara el partido, después del partido, ¿no? Entonces, yo también pertenezco a esa época del narcotráfico en Colombia, no te digo que había Claro. acá, pero había un ambiente un poquito de ponerle un poquito de Claro, presión al árbitro. ¿Amenazas recibió? ¿Llamadas telefónicas? No, la verdad que no, pero estuvimos siempre preparados para eso porque fuimos a partidos internacionales, por ejemplo, ya no en el plano local, donde yo jugué América de Cali con el Nacional en Miami porque estaba prohibido hacerlo en Cali. en Colombia, ¿no? O en Cali o en Medellín, porque Medellín, los claro, dos bandos que era, se tenían que ver en otro país, ¿no? Claro, Porque se claro. suspendió la Copa, pero sí eran momentos de mucha beligerancia y de mucho riesgo para quien dirigía un partido, sobre todo por lo que jugaba afuera, que supimos finalmente que habían apuestas y otros Claro. valores que ponían en duda lo que realmente veníamos a jugar, que era un partido de fútbol. Ahora, en esas circunstancias, entonces, lo que dijera Alfredo González en la previa, para usted era No, Walt eso- Disney. Eso era Walt Disney, efectivamente. Pero bueno, te hablo de la comparación con lo local porque siempre había un ambiente donde había cierta presión y yo creo que los árbitros, cuando había un clásico me refiero, sí se venía pues de una manera especial de entrada y de salida para que ellos salieran protegidos y estuvieran empoderados de su función de ser imparciales y todo lo demás, ¿no? Ahora, más allá de que se vieran pues 2 veces por mes, si es que le tocaba arbitrar el mismo equipo o una vez por mes, no lo sé, es inevitable que se genere algún tipo de relación con algún jugador. Y yo la verdad que he tenido más relación con los jugadores porque así fui formado. No te olvides que yo soy hijo de un árbitro, Claro. y yo diría que él ha sido más importante que yo. Él es un árbitro que fue el primer árbitro internacional que hubo en el Perú. Sí. No tuvo la fortuna de ir a una Copa del Mundo, pero fue muy importante, el profesor de nosotros. Entonces él aleccionó que en realidad yo debía tener cero contacto con jugadores, con dirigentes. Yo he conocido dirigentes, jugadores y todo lo demás el día que he salido del fútbol, que me he ido antes de mi edad límite, pero lo que sí existía y existe hasta ahora es una relación con exjugadores o jugadores de su momento en el lado profesional. Claro, porque han sido pacientes suyos. No por el lado futbolístico ni por amistad, ¿no? Pero igual, o sea, tú ves a un jugador, lo ves, por ahí uno lo ve a Roberto Martínez o a Carranza y ya lo conoce, le dice, no sé cómo le trata a usted. Yo creo que hay amistad y respeto. O sea, yo creo que con el jugador siempre se ha establecido, porque a mí me decían doc o doctor, ¿no? O sea, claro, después que comenzó el partido se terminó el doctor. Claro. Pero había como que una antesala de respeto que te daba cierta distancia, pero no distancia de no poder comunicarnos y de no poder conversar. Y yo creo que la relación, por lo menos yo te la manifiesto, ha sido muy cordial con el
100% jugadores, ¿no? O sea, esta anécdota que pasó con el Cuto Guadalupe, que él la cuenta tanto, que el otro día fui a su programa, que fue muy chistoso, porque él quería que le fuera a reconocer que la tarjeta roja no fue roja, y efectivamente tiene razón, pues no fue roja, pues le digo, ¿no? Alienta a sus compañeros. Que todos queremos ver, ¿eh? Este es el Roberto Martínez que todos queremos ver. Va la pelota para Luis Guadalupe, se encontró con Juan José Jayo Legario, Paulo Inostroza. Denis espera el servicio, va Denis para Alianza Lima, necesita atención Luis Guadalupe. Parece que se ha fracturado, ¿eh? La marcación de Universitario con Freddy Torrealba. Están pidiendo asistencia para Guadalupe. ¿Y qué está haciendo Rossi? Guadalupe muy sentido. Javier Locio. Efectivamente, recién en estos momentos el árbitro Alberto Tejada está permitiendo el ingreso. Parece que al momento de caer se ha doblado la rodilla de nuestra posición. Podemos observar, aunque la policía no nos deja trabajar en estos momentos, ha caído bastante mal Guadalupe, quejándose, el rostro lleno de dolor, y el juez del partido está pidiendo la camilla para que este jugador pueda ser atendido. Se hace una durísima caída, se dobla la pierna, miren cómo se dobla la pierna Luis Guadalupe, realmente ha sido serio lo del jugador, sin embargo se está recuperando lentamente. Hay tarjeta roja, Lucho, hay tarjeta roja, Javier Locio. Te voy a explicar por qué le sacan la tarjeta roja, Toño. Porque si la lesión hubiese sido seria, el jugador no debió ponerse de pie tan rápidamente y burlarse del árbitro prácticamente en su cara. Y por esto el árbitro Alberto Tejada le mostró la tarjeta roja a Guadalupe. Bueno, es elástico este Guadalupe también, ¿eh? Tarjeta roja entonces para Guadalupe. Supone que el doctor Tejada entendió que había seguido un curso acelerado de arte escénico. Y mire, y no quiere salir. Rossi lo levanta. Mira cómo se lo llevan. ¿Cómo se lo llevan? Vamos a ver qué es lo que dice Guadalupe. Guadalupe, ¿qué nos puede decir sobre esta actitud de Tejada? Vamos a ver qué es lo que dice Guadalupe. Lo que está haciendo una mierda por eso, mismo. Por eso que cae el fútbol peruano, te escucho madre. ¿Este fue Guadalupe? ¿Qué pasa, Guadalupe? Lo escuchas, Lucho. ¿Justifica la expulsión? ¿Justifica la expulsión? ¡No! Me está yendo a reventar usted también. No sé qué. Lo que aduce Tejada Con es que lágrimas en los ojos. Lo que aduce Tejada es que estás haciendo teatro, no. Ese está traumado, está loco, ese no tiene arbitraria. Pero es que ahí nuevamente se jugaba pues ese discurso donde una buena tarjeta te paraba el partido, porque era el final del partido, pues, ¿no? Claro. Y ese gesto de provocación iba a traer que el partido se ensuciara, y entonces esa roja nadie la discutió porque ya el partido lo ganó la U y se terminó el partido. Claro, o sea, claro. Sus jugadores lo sacaban a él, ¿no? Dicen, Sí. ya, vete nomás. Pero claro, si vamos a la verdadera causa de la tarjeta, por una simulación no puede ser una roja, ¿no? Tendría que haber sido una amarilla. Ahora, usted le preguntaba antes de iniciar la entrevista que ha arbitrado mucho más de 14 clásicos, que era la cifra que yo tenía. Sí, no los tengo yo en realidad, Pero, realmente. ¿te recuerda el primer clásico que arbitró? ¿O en qué circunstancia fue? Yo no lo tengo en la mente claramente como tal, pero sí fue o sea, para un árbitro internacional o de primera división, el dirigir su primer clásico es siempre su primera comunión, ¿no? O sea, es el clásico que uno recuerda, se concentra, pide sus fotos, se encomienda a todas las vírgenes como todos los jugadores, porque ahí es el momento de nuestra religiosidad que no practicamos, pero ahí somos devotos de todas las vírgenes, ¿no? Y sí, me acuerdo haberlo vivido. ¿Eso habrá sido en 92? Poquito antes, debe haber sido en el año 90 más o 90, menos. ok. Por ahí. ¿Le pidió alguna recomendación a su papá? No, él iba a todos los partidos. Él estaba atrás dándonos consejos, yo diría que más en virtud de su experiencia que a un parámetro reglamentario, porque finalmente el fútbol, si usted lo hace simple, no se complica. Yo creo que cuando los árbitros quieren pensar en la raíz cuadrada, en la hipotenusa, cuando no interpretan simplemente la ley, que es muy sencilla, no favorecer al atacante, impartir justicia. Mira, la persona que no conoce el reglamento dice, oye, es foul, eso está adelantado, o eso es gol, ¿no? O sea, el reglamento se hizo fácil para ser fácilmente interpretado. Cuando yo la quiero hacer difícil por la última modificación de, ¿sabe Dios qué cosa? Ahí me comienzo a complicar, porque la gente no me comienza a entender y paso a ser ya no injusto, sino al parecer injusto. ¿Y cómo se hace fácil un clásico? Que es tan bravo. Yo creo que cuando uno pone determinación en un clásico de hacer las cosas bien, se nota. Y yo también siento que la entrega de un árbitro a un partido es muy importante porque es mirarte a ti a los ojos y decirte yo quiero algo bueno en esto, ¿no? Y el jugador también. O sea, tú notas cuando hay un jugador de por sí
que quiere sacar provecho, porque el error es inherente para el jugador o para el árbitro en el desempeño de un partido. Pero hay jugadores pues que se concentran no en el fútbol, sino en ver cómo le saco la vuelta, Claro. porque Pepe el Vivo nació también en el Perú, ¿no? Así es. Y el Pepe el Vivo nos hace daño. Hoy día cada vez Pepe el Vivo tiene menos espacios en el deporte con el VAR, con tanta cámara. Hoy día el entrenador, el jugador que se deja votar o al jugador que le termino contabilizando el poco tiempo de juego que hizo efectivo y chao, y tu precio es menor, o sea, ¿no? Entonces ha cambiado mucho, por eso te digo, de este fútbol más emocional que teníamos. Yo creo que pertenezco a esta todavía etapa de profesionalización en curso, porque ya se hablaba del árbitro profesional. No prosperó, por ejemplo, en la Copa del Mundo 94 ya habían árbitros que yo participé en esa Copa del Mundo, pero que eran profesionales en Finlandia. Dedicados exclusivamente al Sí, arbitraje. pero no prosperó el proyecto inclusive ni en Europa, porque tenían que tener trabajos determinadamente especiales que protegieran su Integridad. su secuencia laboral, porque como el fútbol cada vez te pide más tiempo en cuanto a tu preparación, no puedes tener otra actividad paralela, un poco lo que está Ok. pasando con el jugador, Ok. pero te deja muy mayor, o sea, arriba de 40. Claro, Entonces, ¿y después qué insertarte en el mercado laboral después de 40 es ¿qué hago después de los 40? ¿No? Claro. El jugador por lo menos tiene remuneraciones mucho más importantes. Si tienes talento puedes invertir eso en tu futuro. Y terminas mucho más joven, ¿no? Claro. Entonces, Ahora mucho más joven todavía. ahora más joven, y yo creo que si tú tienes talento como jugador, a lo mejor la puedes hacer para todos los niveles socioeconómicos. Ah, claro, sí. Pero en esa época el arbitraje pagaba muy poquito. Hoy día lo que pagan por un árbitro pues es lo que yo no gané nunca en mi vida, ¿no? Por un partido internacional. Nosotros íbamos por honor. Yo fui a la Copa del Mundo solo por el hecho que me designen y ganando viáticos, sin honorario. Curiosamente fui el primero que recibió honorarios. No, además fueron 2 copas, ¿no? Ningún árbitro peruano tiene 2 copas. Sí, sí. Pero ¿qué jugador decía usted que era el más alegoso, el que ya venía, le decía, ¿sabía usted qué cosa le iba a decir? Tratando de bajarlo o de ponerse de tú a tú. Bueno, hablaste tú de Carranza, por ejemplo, ¿no? Carranza era... ¿Qué le decía José? Carranza es un líder, ¿no? Es un líder pues de barrio, con tribuna, con emoción. Claro. Yo creo que es un tipo muy auténtico, ¿no? Sí. Pero es alguien pues que es como que va a la guerra y ya sabes, no te metas con nosotros porque acá somos muchos, ¿no? Claro. Yo creo que no lo hace en mala leche, sino lo hace queriendo mostrar su liderazgo Claro. como equipo, ¿no? Y siempre fue rudo, pues, ¿no? Iba con todo, entonces fomentaba los roces con los jugadores. ¿Y a usted qué le decía? ¿Doctor o lo decía otra cosa? ¿Le trataba por el apellido? Yo creo que doctor, el que hablaba, el que más me tuteaba a pesar de todo era, por ejemplo, Roberto, ¿no? Roberto sí tiene a veces un estilo en el cual te dice doctor y de pronto ya le sale más fácil el Alberto que el doctor, ¿no? Pero Roberto también fue su paciente, ¿no? Él ha contado una anécdota con usted de que le hizo Pero cuenta más de lo que realmente... Yo la verdad que a veces soy muy delicado con una gran cantidad de pacientes que he visto. Claro. Jugadores activos, jugadores inactivos. Porque de una u otra manera creo que respetar la privacidad para mí es fundamental. Pero bueno, si ellos ya lo cuentan, yo no tengo que decirle... Pero eso que dice él, que él le dijo, que lo amenazó con contar que usted le había tocado las testes y usted le dijo, y yo voy a decir que tú tienes sífilis. Me voy a permitir que no sea de verdad. Pero yo lo dejo que fluya porque es parte de la anécdota que él la hace, ¿no? Pero no, a ese extremo no. Pero sí debo reconocer que sí, han sido pacientes míos, y a veces uno se entera por la tele. Me acuerdo que un día estaba Gianmarco hablando con Bailey, hablando, dice que en ese saloncito que tú ves ahí atrás, dice que ahí se estaba haciendo para cosas porque tenía que saber que la vasectomía que le habían hecho estaba bien hecha, ¿no? Entonces, yo no sabía que me iba a decir el doctor que se meta al baño para comprobar que no hay espermatozoides, ¿no? Pero son simplemente anécdotas que yo las tomo con simpatía porque son ídolos deportivos, son ídolos sociales, y porque en realidad han hecho un gran papel en el momento que cada uno estuvo en el deporte, porque el deporte tiene eso, que hay héroes de antes, de ahora, y seguramente habrán los de mañana, ¿no? ¿Y le faltaban el respeto? En algún momento le faltaron el respeto, en el momento de calentura. Hemos visto ahora esta pelea que hubo hace una semana entre Valera una pelea entre comillas, Valera con Ramos, ¿no? A veces se ve árbitros que no manejan la situación y que los jugadores están por encima de él. ¿Pasó algo? Yo siento que mi preparación con respecto a los partidos a veces era para que bajara las revoluciones porque, como te digo, mi rol de administrar justicia me lo tomaba demasiado en serio y creo que yo podía empujar a un jugador que me iba frente a... ¿Empujarlo a cobrar. físicamente? No, me ponía...
A ver, había una jugada típica en la cual tú ibas a cobrar un penal y el jugador se te ponía al frente. Se te ponía ¿no? al frente, ok. Y el tema es quién paraba cuando tú ibas de frente al tema. Entonces yo estaba dispuesto a no parar, ¿no? O sea, iba de frente allá y si Ya, entonces yo creo que cuando uno toma la iniciativa con seguridad, el resto como que ya le ganaste el vivo de que está seguro de lo que está cobrando. El jugador se da cuenta cuando el árbitro no está tan sintonizado y está tratando de analizar circunstancias. También es un tema que ha cambiado, porque hoy día los jugadores están sujetos a alguien que les está hablando en el oído. Entonces, yo puedo estar pensando que esto es una falta y acá afuera me dicen no hay nada. Claro. Ahora estamos como en la televisión, ¿no? Con el switcher acá que me está hablando una cosa y yo estoy hablando otra cosa por acá, ¿no? Entonces, eso ha cambiado probablemente en ese arbitraje de antes, en la cual yo no tenía ninguna ayuda. Yo digo que esas cosas que me han pasado en el fútbol, con el VAR hoy día no existirían, Claro. ¿no? Pero antes había que tener determinación. Le llamaban la famosa personalidad, que hasta ahora no la puedo definir, pero era un tipo que estaba Bueno, resuelto. pero usted era muy gestual, pues, ¿no? Claro. Claro, ¿no? En ese gestual yo creo que es donde lo decías realmente todo. Estás entregado a tu actividad y te crees tu rol, entonces mejor no me meto con el tío, prefiero evitar, ¿no? Más o menos así. Nunca a nadie se le pasó de la raya en un clásico. No, ¿O que yo recuerde, nadie ha querido nunca agredirme ni Esta de Guadalupe insultarme. quizás fue la más... Pero de Guadalupe, si tú lo analizas, pues es un tipo enorme, ¿no? Sí. O sea, tan solo nomás él al costado. Yo siento que él, como estuvo preparado para hacer este tema ya de enfriar el partido porque se terminaba, y al verse sorprendido por las circunstancias de la expulsión, él toma esa medida porque yo venía también de un problema deportivo en una Copa América, en Brasil-Argentina, ¿no? Claro, claro. Y entonces yo siento que se confabuló una serie de cosas de lo que se hablaba de ese momento de ese partido. La más famosa mano de Tulio. Claro, porque yo también venía de otro partido donde hubo una suspensión también del partido porque no se convalidó un penal que habíamos estado dirigiendo, ¿no? Bueno, yo creo que hubieron varias cositas y el partido también definía el campeonato. Entonces creo que se dieron varios argumentos detrás de ese partido, pero siempre hubo una relación cordial con él antes, durante y después. O sea, todo el resto es una leyenda de lo que el resto fabrica porque él se levanta, que te quiere hacer. Digamos que fue el partido más estridente, pero no el más difícil, el clásico más de difícil. Ninguna, ¿no? Ese partido en realidad, salvo esa parte, si tú analizas ese partido, fue un partido de trámite normal. Lo que pasa es que la U metió su gol, Roberto casualmente metió el gol y ya se terminaba y los otros estaban desesperados, entonces... Va a tener que correr más la pelota, que el hombre viene el centro, sale Pizarro, se le escapa Rossi remata, Denis Roberto Martínez le pega. Eso, inclusive la falta comienza con un Roberto Martínez que se sienta sobre la pelota. Eso le iba a preguntar, ¿por qué usted no cobró ahí? Claro, eso en realidad podríamos haberlo castigado a él porque en realidad está provocando, falta de ¿no? respeto, ¿no? Entonces cuando él levantó al otro lado y el otro estaba enfurecido y casualmente la caída es que se da 3 vueltas, esta es 1 más 2, pagó el pato, pues, ¿no? O sea, como que va para afuera, entonces el otro se volvió, por eso que su propio compañero lo saca, no, ya, ándate, ya. Y efectivamente, en ese partido no hubo crítica para el árbitro, nada. El tema más estridente fue la exabrupta reacción de Couto. Y la manera como lo sacaron, es como lo saca Rossi. Claro, como que su jugador admitía que él estaba mal, pero en realidad no estaba del todo mal. Lo que estuvo mal es la reacción, pero a ver, a lo mejor alguna razón tenía, ¿no? O sea, no era una roja, porque él no tenía amarilla, y claro, tú estás fingiendo, sácame la amarilla, pues, ¿no? Pero claro. Más o menos por ahí. Y ahí es que se le pasó, fue el calor del partido, ¿por qué se acordó? Sí, yo creo que sí. No. Para mí el tema era... los criterios del partido antes para mí no están inspirados en hacer estrictamente lo que tienes que hacer, sino, o sea, en el sentido reglamentario. Si algo para mí se hablaba así, o sea, una roja bien puesta, se acabó el partido. O sea, depende del contexto, de la interpretación ahora de la regla. Ahora el tema es más fino, ahora yo tengo que justificar, darte cosas, tengo un inventario de cosas. Antes el manejo del árbitro era más flexible. Era su criterio. Era el criterio, y si una tarjeta puesta al principio del partido era la forma de parar un partido que se venía violento, era bien comentado entre nosotros. Como que
sacar muchas tarjetas no eran las ideales. O sea, Claro. un par de acciones disciplinarias bien correctas Salvo para su colega Arana. es otra escuela. Pero es eso, ¿no? O sea, yo pertenezco todavía quizá a esa generación de esos otros árbitros que termina, yo soy la transición, porque yo ya comienzo con las camisetas que ya no son negras, de Claro, colores. otro color. Nosotros comenzamos en el 94 con camiseta de color, comenzamos con los elementos de ayuda en las banderas, pero tibiamente todavía, y ya en esta última etapa, la tecnología, que para algunos no les gusta el VAR, ya se ha apoderado de la disciplina para quedarse, inclusive viendo yo que hay árbitros que tienen más condiciones para estar en el medio, para estar en la línea y para estar en el VAR. No son habilidades iguales. Hay gente que mira muy bien el video, no se desespera por mirar imágenes y es asertivo mirando un video. Y hay otros que lo hacen mejor en el desplazamiento en el campo. Estamos en un proceso. Imagino que llegará un momento que habrá una especialización. Se va a especializar, ¿no? Sí. De hecho, ha pasado en las Copas del Mundo. Hay muchos árbitros en el VAR que son ex árbitros, pero que la hacen muy bien en un video y no tienen que correr. Y la parte del campo requiere cierta, no sé, conexión con el escenario, porque a ti te juzga el que está en la tribuna, porque el que está en la tribuna, más que ser jugador, es un árbitro. Todos juzgan, oh, eso es penal, eso es fuera de juego, ¿no? Entonces, el árbitro tiene que conectarse con ese escenario sin hablar, curiosamente, ¿no? Solo con sus gestos o con sus actitudes. Doctor, hay dos clásicos que ya mencionó el otro. Yo creo que son tres clásicos a usted que tiene el protagonismo. Ya mencionó el de Guadalupe. Antes de mencionar el de Copriva y Núñez, que es el que ha pasado a la historia, está el otro clásico en que usted no cobra Cambio el penal a Espinosa. Claro. ¿Qué pasó realmente? O sea, no vio la mano, ¿por qué duda? Porque un árbitro a veces dice, entiendo yo, cobras y cobras, es bien difícil, es bien difícil que un árbitro cambie su decisión y sobre todo en una situación tan delicada. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, en esa circunstancia, casualmente yo venía eso es el 95 y venía justo de la Copa América del famoso problema de la mano de Tulio, ¿no? Una mano que realmente yo debía ser asistido por el asistente, Claro. ¿no? Que era de otro país, era un Está boliviano. tapado además usted, ¿no? No, yo veía el fuera de juego Sí. y antes tu mecánica es, va la pelota para adelante al lado izquierdo, tu primera mirada es, no hay fuera de juego, segunda mirada es la pelota, ¿no? Efectivamente, el punto ciego del jugador se da sobre este ángulo donde tú estás justo atrás y no la puede ver. Claro, quien la ve de costado la ve perfecto, Claro. pero el juez de línea la puede ver perfectamente bien también, ¿no? Y bueno, yo no la vi, yo estuve muy seguro. La verdad que cuando yo vi, me acuerdo estábamos en la Copa América, Trizano en esa época era reportero, él fue el que fue al camarín y me dijo, Alberto, tal cosa. Le digo, bueno, si me equivoqué, asumo mi responsabilidad, y de repente no fue. Pero son esas cosas que son gajes del oficio, que hay que asumirlo como tal, y ya está, ¿no? Se perdió, pero no se hizo de mala fe. La cosa es de que ahí nomás vino este clásico, y en este clásico sucedió esta mano que efectivamente yo la cobré, y hubo la insinuación de que el asistente lo había visto bien, ¿no? Y creo, no quisiera hablar de nadie porque no es mi costumbre, tampoco no lo hice en ese tiempo. Hubo una invitación a que viniera a corroborar el tema hacia el asistente, ¿no? Entonces se cambió una interpretación que yo creo que en lugar de corroborarla, que es lo que corresponde, se cuestionó lo que se estaba cobrando, que no había facilidad. Pero la impresión desde afuera es que los jugadores como que lo acogotan a usted y lo fuerzan a que vaya, que Roberto Martínez dice que lo fuerza para que vaya a ver al árbitro de Aranga, ¿no? Así es. A Yuri era. Así es, para que lo fuera a ver a él, para Sí. que dijera que de verdad no había pasado. Sí, yo creo que ahí, al haber la información equivocada del tema, revierto la situación que es inédita, ¿no? Porque eso... en realidad yo debía asumirlo como un error y un acierto porque en esa época tampoco había... pasaba nada. Bueno, no fue penal. Aparece una foto, es de un repente. comentario tuyo, que hoy no fue penal, fue un regalo de la... Claro. ¿sí? Yo creo que reconozco autocríticamente que debí evitar la consulta porque una consulta en un tema crítico, nuevamente te decía cuál es la mayor virtud que uno puede tener, es el tener la determinación clara de lo que cobraste y se acabó. Y el jugador dice, bueno, pues lo que vio el caballero, más allá que se molesta o te hace el laberinto, pero ya es lo que hay. ¿Pero en línea le llegó a decir algo o simplemente le hizo un claro, gesto? No. Sí. Es por eso digo yo creo que es entrar Ya. en temas de carácter que yo siempre he procurado en mi vida personal. Hay mucha gente que hago distintas actividades en mi vida, ¿no? Políticas, deportivas, de todo tipo.
Y siempre hay gente que no se porta bien, ¿no? Y hay gente que lo primero que hace es salir a lorear y decir, no, yo no soy un llorón. O sea, esa persona sabe que lo hizo incorrecto. Dicho de paso, desapareció del fútbol en esa misma oportunidad, nunca más, porque todo el mundo se dio cuenta pues de que hubo un cambio de influencia y él manifestó luego lo contrario. Pero no podemos ponernos en un dime directo porque es parte de la historia. Más bien sí yo considero que debí cobrar eso y ir para adelante y no mostrar la más mínima duda, porque en cuanto tú te desplazas tan solo 1 metro le das espacio a la duda, se arma obviamente una circunstancia interesada para que así suceda, ¿no? Y tengo una curiosidad, cuando ocurre esto, que usted, un árbitro cobra algo, y usted por casualidad, no sé si lo hace usted o otro árbitro, ve la mirada del jugador que ha cometido la falta y puede adivinar si él está mintiendo o no. Me acuerdo en este momento del gol de Ruiz Díaz a Brasil, donde él hace el gol con la mano y cuando se va a celebrar, se le nota en el rostro que es una picardía suya, que él sabe que no ha sido un gol legítimo. Yo creo que los árbitros deben, eso no está ni válido, mirar a un jugador. Tú te das cuenta cuando hay alguien que quiere evitar o mirar a otro lado o no quiere mirarte, ¿no? Porque la reacción inmediata, no la calculada, la que es del momento, ¿no? Claro. Tú has cometido una falta y lo miras y el tipo, si realmente es sincera, tú lo vas a sentir en su... Aunque no lo hayas visto, mira, vas a creer en la falta, ¿no? ¿Y Espinosa lo vio usted, sabes? ¿Lo vio con cara de que no es mano, si es mano, no sé? No te podría relatar eso al detalle, pero para mí no fue una jugada del todo clara, ¿no? No tuve la oportunidad de mirar al jugador en sí. Es lo que yo vi en ese momento, pero efectivamente yo creo que fui todavía la onda expansiva de lo que había pasado en el anterior me hizo decir, oye, alguien me puede ayudar, esto es como un juez de línea o un VAR, porque a mí lo que me sucedió en Uruguay, efectivamente, hoy no, de ninguna manera pasaría, porque matarían al asistente primero antes que el árbitro. Pero yo creo que conmigo se portaron bien, porque mira, a pesar que eso definió una Copa América, yo ya había dirigido... No, además de Brasil-Argentina, imagínese. Y lo había hecho en la Copa América anterior y en la anterior también. O sea, yo ya venía de hacer otros clásicos sudamericanos, pero bueno, tú te equivocas ahí y simplemente te fuiste, ¿no? Estaba Rondona, estaba Teixeira, estaba Javel. No, bajaron todos ahí. Fue un cargamontón muy complicado. Pero la sensación que no se quedó es, oye, ¿por qué no me ayudaste? ¿No? Si yo estaba, ese tema era tan sensible, el partido está todo bien, una jugada fatal no puede arruinar todo un desempeño, ¿no? Ahora, y acá ha pasado lo mismo, ¿no? Pero usted dice, yo lo hubiera cobrado, pero a 20 y tantos años de eso, ¿tiene claro si fue mano o no? No, porque casualmente no creas que todas las jugadas se ven tan blanco o negro, ¿no? Acabas de decir tú una cosa que es muy interesante, ¿no? O sea, tú puedes ver en el jugador una reacción de sinceridad o no. Hablaste de Ruiz Díaz, ese sacar pues la vuelta, y yo sé que cometió trampa, pero prefiero no verte y corro yo como bueno. Me caigo la boca, no digo nada, ¿no? Claro. Ya cobró el árbitro, no es culpa mía. En la mano de Tulio corre normalmente también, o sea, no tengo forma de perseguirlo para saber si él no, y seguramente él dirá, oye, no la hice en serio, ¿no? No en todos los casos tienes esa oportunidad, y no todas las jugadas las ves 100%. Es más, en muchas tú tienes que ver el panorama de intuición, o sea, imagínate una pelota que tú estás frente a la tribuna y hipotéticamente coge la mano y la tribuna se levanta al unísono, no puedes engañar a los 10.000 que están al frente, ¿no? Claro, o sea, si uno cuánto se levanta, oye, ese es ruido. Se levanta a los 10.000, eso es una... A espaldas tuyas la vio todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el árbitro también tiene que tener una cuota de picardía, una cuota de sabiduría, intuición, de ¿no? intuición. De olfatear, qué cosa. Bueno, de hecho, la habilidad más importante que desarrolla el arbitraje es intuir y persuadir. O sea, el que es capaz de intuir, leyendo el partido, y persuadir con su decisión, ese es el bueno. No es el que no se equivoca, es el que parece que no se equivoca, que es diferente, ¿no? Doctor, finalmente el famoso partido del golpe de Núñez a Coppriva, que se lo habían preguntado 1000 veces. Yo estaba revisando la jugada y hay algo que a mí me parece muy curioso, porque antes de que Núñez golpea a Coppriva, Núñez le había cometido una falta a Inostroza y usted le saca la roja. Cuando Núñez golpea a Coppriva y se arma todo el escándalo, Inostroza se levanta como un resorte, o sea, a él no le había hecho nada. ¿Fue falta esa o no? Bueno, pero... Porque Núñez dice que no fue falta. Bueno, pero Inostroza tú sabes que es como muchos jugadores que son
fingidores. Sí, Es un... Por eso le preguntaba, porque Nostroza era un jugador que le respiraban y se daba tres volantines, ¿no? Era la habilidad que según él los caracterizaba como buenos. Es como Neymar, ¿no? O sea, Sí. Neymar, de todo lo brillante que tiene, también esto, no sé si es el valor que todo el mundo venera, ¿no? Porque todo el mundo, oh, mira, cuando Sí. se tira por cualquier cosa. Pero lo que pasa es que técnicamente a veces lo hacen bien, ¿no? Hay jugadores que buscaba el penal, se enganchan de tal manera que termina el enganche perfecto, pero la voluntad de engancharse estuvo hecha del jugador y la ingenuidad de que le puso el pie, ¿no? Porque yo no quise, pero me dejó colgado y no hay forma, ¿no? Estamos hablando de un jugador que tenía esa condición y probablemente eso molestó al jugador también, ¿no? Claro, el golpe fue tan... ¿Escuchó que le dijo Copriva a Núñez? Porque le dice algo. Núñez No, ellos estaban... Es que yo paso, si te das cuenta, yo paso para atender al jugador y esto fue a espaldas mías, ¿no? Sí. Pero fue tan espectacular ese golpe que no he visto otro. Ahora, ¿usted lo llevó a ver el golpe? No, yo estaba de espaldas. ¿Y cómo se da cuenta? Porque el asistente me contó. le cuenta. Sí, claro, porque, bueno, eso sí tenía que de todas maneras decirse porque lo vio todo el mundo. O sea, ahora, ¿alguna vez vio una agresión similar en otro partido? Mira, con esas características no, porque la verdad que fue un golpe tan contundente. Y técnicamente perfecto, lo diría un boxeador. Sí. Un boxeador te puede decir que es técnicamente perfecto, sí, porque no fue pues el empujón, porque los jugadores siempre se hacen un poco más. No, este fue de derecha a izquierda, medido, bien hecho, ¿no? O sea, y es una foto pasando al árbitro, ¿no? Cada vez que ve a alguien. Pasa el árbitro y lo agarra atrás, hasta calculado por él. Se pasa el policía y yo ahora cometo la falta, ¿no? Ahora, el clásico como que se había, no ensuciado, lo estaba ganando bien Alianza, la U tenía un jugador menos, pero estaba medio crispado. Nunca imaginó que la cosa podía terminar así, de esa característica. Obvio que ya esto se podía, porque fue en los últimos minutos, esto ya podía malograrse. No, yo creo que los clásicos siempre tienen eso en la vibración de todo el partido, ¿no? Por eso te digo, cuando hablamos del partido del Cuto, en otro tiempo, una acción drástica, en realidad el partido termina tranquilo. Tú no lo votas y probablemente se arme que termina provocando al otro. Ya las provocaciones son la cuestión, es un poco la interpretación de lo que la tribuna quiere. No, pégale a ese por gusto, ya es bronca porque ya estoy molesto, ¿no? Esas sensaciones que ya no son solamente de los jugadores, sino es del colectivo social, uno tiene que sentirlas. No podemos ser tan ajenos a... A ver, comentamos siempre el partido ese de la eliminatoria de Perú con Uruguay, la famosa entrada al arco por el aire que se da en el partido de Daronco, el brasilero, ¿no? En realidad, Daronco estaba alertado por el VAR que la pelota no había entrado según la cámara del VAR, ¿no? Pero... si bien él tenía razón, nada le costó en una interrupción ir a mirar, porque él tuvo que ponerse en el escenario del colectivo social. Oye, ¿qué cosas sienten las personas que están perdiendo el partido, que es una situación injusta? Si tú ahora tienes la herramienta que antes no la tenías, porque yo te quiero decir, cuando tú ves una pelota por el aire, ustedes están aquí a 1 metro mío, no sabes si la pelota pasó completamente o no. Sí. Tú la estás mirando al frente, no. Si pasa por acá, sí sabes. Porque si la raya te marca, tienes un ángulo para ver. Pero si la pelota está por acá, yo te digo, está aquí, acá, tú me dices dónde está adentro, no tienes forma de verlo. Y la única forma de verlo es una cámara que ahora está instalada para eso. Pero a ti te queda solamente la tranquilidad de tener que ir a mirar un ratito y decir, a ver, no es, listo, se acabó y se acabó el partido. O sea, es la decisión del árbitro, es su poder, pero te quedaste tranquilo. Pero cuando no pasas esa valla, yo creo que das la sensación o de soberbia o de que esa falta de conexión con la tribuna te pasa la factura. A veces teniendo razón, porque efectivamente puedes haber tenido tú toda la justicia de tu lado, ¿no? ¿Se volvió a encontrar con Núñez o con Copriva en algún campo de juego? ¿Se dijeron algo? Con Núñez sí. ¿Recordaron con Copriva, algo en ese momento? No, nunca hemos conversado. Yo la verdad que las cosas que pasaban en el campo se terminaban en el campo. Nunca hemos llegado a ningún tema, como te digo, hemos hablado de varios jugadores, de Carranza, de los que fuera, que los veo todavía ahora, pero nunca hemos trasladado nada de lo deportivo. O sea, lo que es el partido termina en el partido y es que es así. Yo creo que el resto trata de fabricar algo de enemistad y otros factores porque, no sé, se vende mucho la confrontación, pero... Ni siquiera con un jugador que en algún momento le faltó respeto, le dijo algo, al que sacó una roja que por ahí fue dudosa, cuando se volvió a encontrar no le dijeron nada, o bromearon.
No, que yo sepa, mira, ya han sido 20 años, nunca he tenido yo una experiencia con alguien en la cual algo se ha trasladado fuera, siempre se interpretó que lo que era el partido era el partido, y yo creo que es lo que debe hacerse, ¿no? Por eso es que yo guardo un grato recuerdo de lo que hice como árbitro y me enseñó a formar una personalidad que luego la he adaptado a otras actividades, la propia médica, la que he hecho en la actividad pública, ¿no? Porque esto de leer el partido, leer las circunstancias, intuir, la capacidad de intuir, de persuadir, de expresarse, de comunicar, aunque no sea de la manera coloquial, pues habla mucho. El que administra justicia, ¿no? O sea, yo decía, ¿de dónde sale esto de que tú mañana puedes hacer gobierno, ¿no? En un partido se gobierna, en un partido se hace gobierno, ¿no? O sea, no y en un gobierno donde el penal se cobra, lo que no se cobra afuera, ¿no? O sea, Finalmente, doctor, hemos hablado de esos 3 partidos que el hincha los tiene en la cabeza, pero ¿son sus clásicos que usted recuerda más o de repente hay otro? Sí, a ver, yo al igual que todos los clásicos en realidad son importantes desde el primero que probablemente fue intrascendente desde el sentido público, pero para ti fue importante, hasta tu retiro, porque yo me fui en un clásico también. Pero estos que tienen este componente de anécdota son los que uno finalmente también se queda con los que fueron la retina. Yo creo que por ejemplo, que hablamos de esta final donde fue el tema de Cuto, ese, por ejemplo, fue un clásico y en una final de campeonato. Ese podría haber sido por su envergadura y todo lo que se jugaba un clásico de mayor importancia por la coyuntura, ¿no? Y me imagino que no habrá paciente o no habrá reunión en donde le pregunten sobre ese partido, ya estará harto de hablar. No, mira, durante muchos años después que salí del fútbol, yo he salido en el año 98, mira, han pasado 25 años, la gente se queda con... A mí me ha costado mucho trabajo, o no me ha costado trabajo, me sigue identificando con un árbitro. O sea, yo puedo haber sido ministro de Estado, he sido ministro de Estado, he sido alcalde. 2 veces alcalde. Tres veces alcalde, claro, he sido sí. Presidente de la Ciudad Médica. No, el árbitro. O sea, yo creo que ese simbolismo que caracteriza a la gente. Entonces yo, lejos de decir que la etapa del fútbol se terminó, bueno, he continuado en la labor directiva posteriormente o como técnico. En la federación, claro. Estaba en la comisión de arbitraje de FIFA, en Conmebol durante muchos años, hace muy poco. Y no me gustaría desconectarme porque yo quisiera trabajar por la organización del deporte y el fútbol en el país, porque creo que hace falta gerencia pública, hace falta un norte, hace falta que hayan valores para que esto se construya, ¿no? Porque finalmente hay que dejar trabajar un proyecto emprendedor, que se desarrolle, que sea profesional, y que los intereses personales, porque acá la dirigencia a veces está ahí para quedarse en el lugar, no importa cómo quede ni el equipo, ni la institución, ni el país, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, que quedarse en el sistema también es muy apetitoso para muchas personas. Es que lo conozco también, porque he estado también en ese circuito, lo reconozco como privilegiado, pero es que los puestos deben estar en una persona al servicio de una causa. Y la causa en el fútbol peruano es el desarrollo del fútbol peruano. Ni siquiera la afición que estamos conversando. Estamos hablando del cuadro Comunicación de Deportes, es una institución pues, que es por sí sola, con todos sus problemas económicos o con todo lo que tú hables, es un tema menor porque el sentimiento siempre está ahí, como de su clásico rival, la Alianza Lima. O sea que yo creo que ahí no hay nada que discutir. Esos sentimientos quedarán. Ya quisiera que otros clubes tengan tanto sentimiento como los tienen estos clubes. Pero la institucionalidad sí está muy lejos de eso, ¿no? O sea, clubes que están concursados, clubes que tienen problemas de deudas cuando tienen un activo que ya quisiera tenerlo otro cuadro en el mundo, ¿no? Entonces, yo siento que el tema de divisiones inferiores, la falta de colegios deportivos, porque el tema hay que traerlo desde la escuela, es el tema formativo, ¿no? O sea, River, Boca son colegios, ¿no? Entonces, yo tengo que comenzar desde la escolar y ver cómo los puedo pilotear para tener gestión de talento y luego buscarle ciencias aplicadas al deporte, porque acá la ciencia se empoderó básicamente del traqueo y de la sociedad de la información para hoy día me imagino que con inteligencia artificial va a tratar de generar modelos, ¿no? Pero la habilidad humana no tiene ese contexto, ¿no? O sea, finalmente hay un tipo brillante que tiene ese swing, esa mirada que ya lo ven los conocedores, ¿no? Entonces, quien sabe mirar el fútbol y utiliza bien la tecnología, quien prepara gente, porque hoy día son atletas, ¿no? Atletas de alto rendimiento, y en un torneo competitivo, porque si nuestro torneo no es competitivo,
pues simplemente seremos simplemente dadores de trabajo a un fútbol que entretiene, pero no gana, ¿no? Entonces, y no alcanza, porque las cifras, sobre todo en el deporte profesional, no alcanza para mostrar sostenidos resultados buenos. De pronto tenemos uno que otro aislado, pero no Chispazo, no es la norma. Claro, ¿no? no es una cosa regular. Y lo que Gareca consiguió, yo creo que es meritorio para devolver la ilusión a un país eminentemente pelotero, futbolístico, y que yo creo que eso lo tenemos que reconocer como un gran activo, porque si nosotros reconocemos que acá hay afición, es como decir, las entradas están vendidas. Hace falta una gerencia pública importante para masificar el deporte y hacerlo en cada parte del país, y tendrías éxito, porque lo hay. Esa mirada integradora la hemos cerrado, la hemos elitizado, el que no entra aquí no pasa, y obviamente entran todos los actores del deporte. Y eso es lo difícil, porque se hace una mezcla entre todos los sectores que al final la gente no se cuestiona por qué no tenemos resultados. ¿Por qué un país tan pequeño como Uruguay tiene tan buenos resultados? Y por qué nosotros tenemos 30 millones casi... A la décima parte de Uruguay su son población, 3 millones. no lo hacemos igual. Entonces, yo siento que ese cuestionamiento todavía sigue vigente, y la tarea es ver cómo apoyamos todos, ¿no? No cómo me apoyo yo para estar en un cargo, sino cómo apoyamos todos para que eso funcione así. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y su generosidad. No, al contrario, un placer, con todo gusto.